Eh, Retomemos la replicación, perdón. Um, ¿Dónde la pongo? ¿Dónde la pongo? Bueno, estábamos viendo esta animación, ¿no? Obviamente esto, pues ocurre varias cosas que no podemos como identificar en un videíto, pero lo vamos a ver todo, entonces no se preocupen, ¿no? O sea, cómo ocurre este movimiento de propela, de la polimerasa, cómo se va recorriendo, cómo se van adicionando esos grupos, etcétera. Entonces, ahora sí, veamos qué es la horquilla de replicación, ¿no? Y la burbuja de replicación. Entonces, aquí tenemos la replicación, ¿no? Semiconservativa que ya veíamos, ¿no? Replicación, replicación. Esto es exponencial. De una, pues te genera dos. De dos te genera cuatro. De cuatro, 16, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de, por ejemplo, un PCR, que digamos es como una replicación sintética, porque replicas un fragmento de DNA, ¿no? Igual, así ocurre en un equipo de PCR, en un termociclador. Es exponencial, porque cada vez que vas abriendo las cadenas, pues se generan nuevos fragmentos. Y esos nuevos fragmentos te van a generar más y así sucesivamente, ¿no? Entonces veamos las horquillas y burbujas de replicación. Bueno, pues aquí tenemos la cadena doble, cerrada, ¿no? Entonces llegan ahorita unas polimerasas, ¿no? Se abre la cadena. Ahorita no le hagan mucho caso a esta, la polimerasa 3, ¿no? O a la polimerasa alfa o epsilon, como veíamos acá, ¿no? Alfa, delta, perdón. Vamos a ir ya después viendo por qué estas se llaman así, alfa, delta, gamma, y por qué hay otras que se llaman uno, 2, 3, ¿no? Ahorita todavía no. Bueno, entonces aquí tenemos que se abre la burbuja de replicación. La burbuja es esto. Ajá. Las horquillas son estas. Las orillas, justamente, las horquillas, es donde se va abriendo el DNA. Porque obviamente se va abriendo para ambos lados, ¿no? Entonces aquí tenemos, veamos esta imagen. Déjenme hacerla un poquito más grande. Tenemos la hebra adelantada, que ya dijimos que es continua, y la hebra retrasada, que es por fragmentitos, ¿no? Los fragmentos de Okazaki. Entonces, está la cadena líder, está la cadena retrasada, van en sentidos opuestos, ¿no? Parece. Una va para acá, 5', 3', y la otra en 5', 3', para acá. Pues sería muy fácil, ¿no? Porque dirías, bueno, pues si las polimerasas van en sentidos opuestos, pues podrían ser las dos continuas, ¿no? Ok, si ocurre así, si ocurre en sentidos opuestos, pero en pequeños fragmentos aquí. ¿Por qué? Porque aquí está ocurriendo la polimerización, pero aquí hay muchas cosas, muchas cosas aquí. Entonces, entenderán que habrá un impedimento estérico de estructura, de espacio. Entonces aquí ocurren varias cosas, aquí ocurre un loop, ya lo veremos, un giro. Por eso se va formando fragmentitos. Bueno, X, ahorita lo vemos. Y entonces ya identificamos cuáles son las horquillas. Tenemos aquí dos horquillas, acá, acá, y una sola burbuja, ¿no? Y las cadenas adelantadas y las cadenas retrasadas, etcétera. Entonces, si vemos un cromosoma bacteriano que es circular, pues ahí está. Aquí están las horquillas de replicación o replication forks. Uno aquí, otro acá y la burbuja de replicación, ¿no? Entonces aquí se abrió el DNA, obviamente. Aquí se está abriendo la cadena parental que es esta. Ajá. Y la otra está aquí, ¿no? Entonces de esa manera se va sintetizando uno nuevo. Y cuando lleguen al final se van a encontrar, ¿no? Y es cuando ya se suelta el nuevo cromosoma, ¿no? ¿Ok?
Aquí lo dice, dos horquillas de replicación se mueven en direcciones opuestas en un cromosoma circular. Entonces una horquilla va para acá, la otra se va abriendo para acá, en algún momento se van a encontrar, ¡pum! Ya tienes tu nuevo cromosoma que se suelta. Bueno, eso en un cromosoma circular. Eh, en un cromosoma eucarionte, que es lineal, o sea, está todo enredado, pero si lo extiendes todo es lineal, ¿no? No solamente se genera una burbuja de replicación, ¿no? Un origen de replicación. Hay muchísimos. ¿Por qué? Porque es un cromosoma enorme, enorme. Entonces imagínense que la replicación iniciara en un solo sitio, en un cromosoma. ¿Cuánto tardaría en replicarse? ¿No? Muchísimo. En cambio, en eucariontes lo que hacen es varios sitios. Dicen, es momento de replicarnos. Vamos a hacer varias burbujas de replicación, en varios inicios, varios orígenes. Entonces, pues de esa manera tienes en un solo cromosoma varios lugares donde se está replicando. Bueno, ahora sí, vamos, perdón, parte por parte, ¿no? Vamos a ver qué son los fragmentos de Okazaki. Ujú. Tenemos esto, sería una horquilla de replicación, la cadena líder, la cadena retrasada. Ujú. Bueno, ¿qué podemos ver? La cadena líder, ya dijimos que es continua, 5', 3'. La cadena retrasada, 5', 3'. Ven la dirección de la flecha, es igual acá. 5', 3', 5', 3', pero un fragmento, 5', 3', otro fragmento. Como les dije, en el 3' es donde se sintetiza el nuevo fragmento, ¿no? Donde se van pegando esos grupos. Y entonces, si seguimos sintetizando, pues vamos a tener esto, ¿no? Los fragmentos sintetizados más recientemente. Aquí tenemos este fragmento, este otro, y así. A lo mejor todavía tienen algunas dudas, pero bueno, ahorita vamos viendo todo bien en detalle. Ujú. ¿Qué dice aquí en la segunda línea? Debido a que ambas cadenas hijas de DNA son polimerizadas en dirección 5', 3', el DNA sintetizado en la cadena retrasada, ujú, debe ser hecha inicialmente como una serie de moléculas de DNA llamados fragmentos de Okazaki, nombrados así después del científico que los descubrió. Ujú. Luego dice, a la derecha, la misma horquilla de replicación, ujú, en un tiempo posterior, es decir, cuando ya avanzó un poquito la replicación. Ujú. En la cadena retrasada, ¿esta? Los fragmentos de Okazaki son sintetizados secuencialmente, ujú, con aquellos más cerca del origen siendo los primeros o los más recientemente hechos. Lo que está más al interior a la horquilla o más cerca a la horquilla son los que están más nuevos, ¿no? Entonces, se sintetiza un fragmentito nuevo, va avanzando, 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 y así sucesivamente. Ahorita vamos a verlo bien. Ahora, ¿tienen dudas hasta aquí de las horquillas de replicación y de los fragmentos de Okazaki? Bueno, creo que no. Entonces, este proceso de replicación es un proceso de alta fidelidad, es decir, que se cometen pocos errores, ¿no? Ya les dije, la célula tiene la capacidad de reparar esos errores cuando mete un nucleótido inadecuado. Entonces, esto ocurre un error cada 10 a las 10 nucleótidos copiados. O sea, un error cada que 100 millones, más o menos, ¿no? Entonces, es muy fidedigno este proceso, ¿no? Aún así, la polimerasa o este proceso tiene dos pruebas para detectar esos errores. El primero es el apareamiento de bases que veíamos hace ratito, muy breve. Si entra un nucleótido inadecuado, la polimerasa lo detecta. Ajá. Más bien, no, perdón.
Si entra una base inadecuada, pues no se van a formar los puentes de hidrógeno adecuados, ¿no? O los enlaces adecuados. Si en lugar de que entre una timina, entra una citosina, pues va a decir, oye, aquí tú no vas, ¿no? Porque recuerden que eso va a volver a cerrar, ¿no? O sea, ya abriste el DNA, pues hay que volverse a cerrar con la nueva cadena. Entonces, si no corresponde el nucleótido, pues desde ahí te das cuenta que hay un error. Y ese error va a quedar como una pequeña burbujita, como una pequeña alteración en la estructura. Y eso es detectado y es reparado. La otra prueba es el proofreading, es decir, la lectura de errores o lectura, sí, lectura prueba. Esto es lo que hacen las polimerasas, es decir, chin, ya pegué un nucleótido inadecuado. Pues entonces me regreso, doy ese pasito hacia atrás, en sentido opuesto, es decir, en sentido 3', 5', y elimino la base inadecuada. Bueno, y los vamos a ver más a detalle. Esto ya lo vimos, lo de arriba, vamos a ver lo de abajo. ¿No? Entonces, si todo es correcto, como acá, el nucleótido correcto, pues dijimos que va a continuar, ¿no? Se va a quedar anclado porque dice, sí corresponde. Si tenía una adenina en la parental, pues pegué una timina y pues todo funciona adecuadamente, ¿no? Ahí está el primer proofreading o la primera lectura de errores. Sin embargo, cuando ocurre, bueno, ¿eso a qué va a dar lugar? Si es correcto, pues la estructura se mantiene y todo funciona bien, ¿no? Ujú. ¿Dónde está el otro? El segundo error, pues es lo que ya les decía, ¿no? La polimerasa, lo que veíamos en el videíto, ¿no? La polimerasa detecta ese error, aquí si es algo inadecuado, lo lleva al sitio de edición, porque tiene un sitio de edición y un sitio de polimerización, y dice, ok, me equivoqué, lo llevo al otro sitio, lo edito, lo corto y continúo, ¿no? Pego lo adecuado. Ujú. Ahora, hay otro proofreading, o sea, dice aquí, ya detecté el error. Ahora hay que repararlo, hay que eliminarlo, ¿no? Eso ocurre cuando ya el nucleótido se unió de manera covalente, es decir, cuando ya se formó el enlace fosfodiéster y además los puentes de hidrógeno, todo, ¿no? Es esto, lo lleva al sitio catalítico de la enzima. Y ahí es donde ocurre esta actividad exonucleasa. Y es decir, esta es una enzima autocorrectora. Ajá, se corrige ella misma, dice, ching, ya la regué, tengo que regresarme y reparar eso, ¿no? Lo que puse mal. Bueno, pues aquí está el mecanismo o el dibujito. Entonces viene el nucleótido adecuado, bien, bien padre, ¿no? Por aquí tenemos una adenina, pues seguiría una timina, ¿no? Con sus tres grupos fosfatos, se forman enlaces, se liberan los dos que sobran, se ancla el nuevo en este pequeño huequito, en el 3', en el hidroxilo 3', y bien, ¿no? Pero chin, aquí ya metí una citosina en lugar de una timina. Sí, ya la regué. Pues, ¿qué hay que hacer? Vean, ¿no? ¿Qué va a pasar? Más bien, va a quedar esta alteración. Y ok, viene otra timina y va a decir, chin, como que aquí hay algo que no está bien, ¿no? Está esta estructura formándose ahí. Sí me podría anclar, pero como hay esta pequeña alteración, la polimerasa lo detecta luego, luego. Ujú. Entonces llega la polimerasa, lo edita, da ese pasito para atrás, lo quita, el que no era, y ahora sí entra la timina adecuada. Y así sucesivamente. Entonces, aquí está lo que les comentaba. Está la polimerasa, tenemos el sitio P de polimerización y el sitio E de edición. Entonces, cuando ocurre ese proceso, ese error, pues lo lleva al otro sitio, como veíamos en la animación. Ujú. Bueno, y listo. Ojo aquí. La actividad exonucleasa solo funciona cuando la síntesis es en dirección 5'3'. Obviamente, ¿no? Toda la síntesis, la, la polimerización es 5'3', siempre va a ser así.
Entonces, o sea, no habría otra manera, ¿no? Bueno, ya les dije, es un proceso de alta fidelidad, un error cada 100.000 eventos o más. Vean el paso de la replicación, la polimerización. Cuando está ocurriendo la polimerización, un error en cada 10.000, ¿no? 10 a la 5. Cuando está el proofreading exonucleolítico, uno en 10 a la 2. Es decir, aquí ya hubo un error, ¿no? Ahora, que esa reparación cometa un error, pues, digamos, podría ser que es más frecuente, pero no. Uno en 10 a la 2. Pero ya tuvo que haber ocurrido este error previamente. Otro tipo de reparación dirigida a la cadena, es decir, cuando ya detectaste varios errores, dices, chin, tengo que cortar toda la cadena, todo ese fragmentito, porque ya me equivoqué. Que esa reparación cometa otro error, pues también es tan frecuente. Y combinada, pues, o sea, si ya juntas todo, uno en 10 a la 10, que es lo que decíamos hace ratito. Entonces, la célula tiene un montón de mecanismos de reparación, ¿no? Por eso es que la replicación es de alta fidelidad. Ujú. Bueno, esto ya lo decíamos, la replicación solo en dirección 5'3' permite la corrección eficiente de errores, ¿no? ¿Qué pasaría si hubiera una DNA polimerasa que agregara nucleótidos en dirección inversa? 3', 5'. Que en lugar de que los pegara aquí, los pegara acá. Bueno, pues aquí está la respuesta. El extremo 5', ujú, es el que tendría que dar el hidroxilo. Aquí tendría que haber un hidroxilo, ¿no? Como acá, para que se formara este puente de hidrógeno. Aquí tendría que haber un hidroxilo y aquí no hay un hidroxilo. Ujú. Entonces aquí se forma el enlace covalente. Ujú. En este caso, los errores no podrían ser simplemente hidrolizados. Y el 5' compartido terminaría la síntesis del DNA. Es decir, no es posible llevar a cabo ese proceso. Ujú. Por lo tanto, solo se corrige si el error está de este lado. Pues tiene sentido, ¿no? La célula no va a hacer esa tontería de meterse aquí un autogol, ¿no? Si no, pues cortaría todo. Y pues no, tiene que ir cortando el que pegó mal, así poquito a poco. Bueno, hay otras pruebas, ¿no? El mismatching, reparación dirigida de cadena, que es lo que ya les decía, ¿no? Capaz de reconocer errores en las nuevas cadenas. Depende del reconocimiento de metilación de residuos de adenina. Es decir, tú metilas, agregas esos grupos metilos a ese DNA para decir, aquí hay algo extraño. Ujú. Sí funciona, ya lo veremos. ¿En dónde? Más adelante. Aquí los grupos metilos son agregados a este tipo de secuencias GATC, pero hasta después de un tiempo de que se creó la nueva cadena y se observan cerca de la horquilla de replicación. Interesante. Solo hasta después de que se creó la nueva cadena. Esto va a ser importante en la replicación en procariontes, ya lo veremos. Esto va a permitir la distinción entre la cadena nueva y la vieja, para saber cuál es la cadena parental, ¿no? Y además, recuerden que la cadena vieja trae o puede traer modificaciones, como la metilación. Ujú. Entonces, recuerden que ese patrón de metilación o acetilación también hay que pasarlo a la célula hija. Entonces, por ahí va, ¿no? Piensen en eso. Que tiene que saber la célula cuál es la cadena nueva y la vieja. Pero bueno. Entonces, es un proceso sencillo. Primero reconoce la nueva cadena, se edita el error, en caso de que hubiera un error, y se sintetiza el fragmento a reparar. Es decir,
Esto es muy importante al inicio de la replicación. Ujú. Por eso dice aquí, hasta después de un pequeño tiempo que se creó la nueva cadena. Porque si cometes un error en el inicio, ¿no? Dices, a ver, ya inicié la replicación, vamos a darle chance de que continúe. Pues ahí va la polimerasa, ¿no? Pero dice, chin, ya la regué en el inicio, hay algo aquí mal, aborta. Se puede detener la replicación, sí. Y decir, aquí pasó algo más, o reparo y activo este mecanismo, ujú, o me regreso, o me suelto. En serio pasa. Bueno, continuemos con la replicación. Esto es es un poquito más complicado. No quiero entrar mucho en detalle de esta parte porque ya son mecanismos un poquito más avanzados. Lo que sí quiero, nada más quédense con esta idea de que existe este mismatching, ¿no? Este mecanismo de corrección en eucariontes y bacterias. Vean, ya les había dicho, ¿no? Aquí se cometió un error, ajá, y se creó esta burbujita, ¿no? Porque aquí no se están formando los enlaces adecuados. Ujú. Entonces llegan proteínas. En este caso se llaman MUT5 y MUT-L. Ajá. Entonces, esas van a detectar. Primero va a llegar MUT5 y va a decir, ah, aquí hay algo, aquí hay un brotecito extraño, ¿no? Aquí me anclo. Y entonces después se recluta otra proteína que se llama MUT5, MUT-L, perdón. Ajá. Se ancla primero a MUT5 y luego al otro, a un extremo de la cadena nueva. Ajá. Y vean lo que hace. Corta este fragmento. Ajá. Pero no solo el cachitito, no solo esta base, sino todo un fragmentito. Entonces queda el hueco, inicia la síntesis y la reparación de un DNA correcto. Fíjense, todo lo que tuvo que quitar, ujú, todo este fragmento, para reparar un error. Y ahora sí, continúa la síntesis. Bueno, aquí son las proteínas, ¿no? MUT5 en verde, MUT-L en azulito, y cómo se anclan al DNA y lo cortan. Bueno, sigamos. Entonces, ahora sí, ya vamos entrando un poquito más en proteínas que participan en la replicación. Recordarán unas que les dije que se llamaban primasas, ¿no? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos un primer? Un iniciador. Bueno, pues si recuerdan la imagen, ujú, las cadenas se abren, ¿no? Pero pues nada más se abrieron. Y entonces, como son dos cadenas abiertas, pues están cerradas, ¿no? Están continuas. No hay un lugar que me dé un hidroxilo libre para que yo pueda iniciar la síntesis. ¿Estarán de acuerdo? Como aquí. Aquí tenemos una cadena abierta, cadena sencilla 5' 3'. Pues ¿de dónde agarro, no? ¿De dónde me agarro? ¿Dónde está ese hidroxilo 3' que necesito para poder empezar la síntesis? Pues no existe. Entonces, esta enzima, la primasa, nos va a facilitar ese inicio. ¿Por qué? Porque esa primasa va a generar un primer, un iniciador. Aquí lo voy a poner. Iniciador igual a cebador igual a primer. Se llaman así lo mismo, ¿no? Lo pueden encontrar de las tres maneras. Entonces va a generar un iniciador que va a ser RNA, no DNA. El primer va a ser RNA y ahorita les voy a decir por qué. Ajá. Porque tiene que ser RNA. Bueno, llega la primasa, es esta, va a tomar ribonucleósidos, porque es RNA, ribonucleósidos trifosfato. No como la síntesis del DNA, que eran
que eran desoxirribonucleósidos. No, no, no. Y son ribo, porque es RNA. Ajá. Y vean lo que hace. Toma estos ribonucleósidos y los ancla y forma este primer puente de hidrógeno aquí, esos primeros puentes. Ujú. Aquí tenemos dos, ¿no? Uno, dos, uno, dos. ¿Y qué creen? Que ahora sí, ya tengo aquí, en este extremo, el primer hidroxilo libre. Ah, pues aquí ya voy a poder iniciar la síntesis. Bueno, aquí llegan más, ¿no? Llegan más eh, fragmentitos o ribonucleósidos trifosfato, ya vemos aquí varios. Ujú. Esto es el primer, todo este fragmento. Primer, iniciador, cebador, etcétera. ¿Y dónde está ocurriendo esto? En la cadena retrasada, ¿no? Es decir, la nueva cadena retrasada. Listo. Entonces, ¿tienen dudas hasta aquí? Y ahora sí ya tenemos esto, ¿no? Entonces aquí va a ir pegando esto, como una maquinita de escribir así. Va a ir pegando, pegando, pegando. Y ahora sí ya tenemos nuestro primer. Ok, sigamos entonces. Tenemos ya nuestros primers, ¿no? O cebadores. Aquí está. Ya fue sintetizado. Entonces, al tener este hidroxilo libre 3' pues ¿qué crees? Llega la polimerasa y va a sintetizar de DNA. Aquí ya hay otro primer de RNA que se produjo anteriormente y aquí ya se había sintetizado otro fragmento de DNA. Esto ocurre mucho en los fragmentos de Okazaki. Ajá. Entonces, en este momento, cuando se está sintetizando esta nueva cadena, de la cadena retrasada, se va a formar un híbrido DNA-RNA. ¿Sí lo ven? Aquí tenemos RNA, DNA. Un espacio, RNA, DNA. ¿Por qué? Porque pues obviamente aquí la polimerasa sí pudo arrancar, ¿no? Y empezó a pegar aquí directamente. Pero va a llegar a este punto la polimerasa que va a decir, chin, pues aquí, ¿qué hago, no? Porque tú no eres DNA, tú eres RNA, pues me paro aquí, pero no puedo terminar de formar ese enlace, ¿no? Y entonces queda este pequeño hueco. Ajá, bueno. Antes de que se pueda sellar este hueco, hay que quitar el primer de RNA, ¿no? Para que pueda avanzar. Entonces, ¿quién lo quita? Hay una RNasa H que va a quitar esos primers. Va a decir, tú eres RNA, tú quítate, tú qué estás haciendo aquí, te voy a eliminar. Y soy la RNasa H, ¿no? Entonces lo elimina, lo degrada porque es una RNasa, queda el hueco y pues nuevamente tenías tu hidroxilo aquí libre, ¿no? Entonces continúo. Entonces posteriormente va a llegar una ligasa que va a unir el fragmento anterior con el nuevo fragmento. Y se va a sellar. Y ahora sí ya tienes tu cadena retrasada continua, ya no en fragmentitos, sino sellada, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, ahorita vamos a ir recopilando todo eso para que lo veamos en un solo proceso. Ajá, ahorita lo estamos viendo así en fragmentos, en partes. Ahora, ¿por qué RNA y no DNA? Ah, tú al tener RNA en este proceso, pues la célula sabe y dice, oye, tú eres RNA, hay que quitarte. Y lo tiene así porque es un mecanismo de protección. Ajá. ¿Por qué? Porque pues, ahorita sabrán que hay virus de RNA que insertan su material genético dentro de la célula. Dice, tu RNA extraño no debes de estar dentro del DNA. Te voy a eliminar. ¿No? Lo elimina. Pues utilizó este mismo mecanismo para
poder sintetizar un primer de RNA y posteriormente removerlo, como un mecanismo de protección. Ujú. Son copias sospechosas, ¿no? Así, tú RNA no tienes por qué estar aquí. Sí te utilizo al principio, pero después te quito. Vea, ¿no? Qué inteligente es la célula. Y la replicación y todos estos mecanismos. Bueno, aquí está la ligasa, ¿no? La ligasa ya vimos que es la que va a sellar el enlace fosfodiéster roto o que se rompió por alguna edición o por este proceso que ya vemos aquí. La ligasa, precisamente la que va a ligar estos extremos. Ujú. Bueno, y pues, ¿qué necesitas? Si hay un nick, se llaman. Ujú. Por ahí venía esa palabra. ¿Dónde está? No, todavía no viene. Pero se llaman nicks. Ajá, estos pequeños huecos que quedarían aquí, en este sitio. Ujú. Obviamente, ahí te falta un enlace fosfodiéster, ¿no? Un fosfato para completar ese enlace fosfodiéster. Entonces llega el ATP, que son 3 fosfatos, le dona uno aquí para que se forme el enlace fosfodiéster adecuado, ajá, en este huequito, y se sella. ¿Y qué va a pasar? Pues se va a liberar AMP cíclico, ¿no? Entonces tenías 3, te quedas con uno. Esto se llama pirofosfato. Ujú. Después, obviamente, como es gasto energético, pues vas a estar gastando uno en este proceso. Ujú. Entonces te gastas uno, el otro lo dejas aquí donado, ya echaste 2 y al final liberas uno como desecho, que es el AMP cíclico, adenosín monofosfato. Entonces vean, el ATP también tiene varias funciones, ¿no? Aquí sí donó energía para ayudar a formar el enlace, pero también donó un grupo fosfato para la cadena. Entonces, de los 3 que tenías, pues se libera uno, al final una AMP. Y luego se reutiliza, ¿eh? Ese AMP, no crean que ya se va al desecho. O se va a otras rutas metabólicas. Bueno, la corrección o formar ese enlace si gasta ATP. Ujú. Listo. Ok, sigamos viendo las proteínas, ¿no? Aquí no estamos viendo el proceso completo, sino estamos viendo parte por parte qué hacen las proteínas, cada una de ellas. Ahorita en la imagen final veremos cómo embona todo, ¿no? Ok. Entonces tenemos las helicasas también, ¿no? Son proteínas involucradas en el mantenimiento de la apertura de la doble cadena. ¿Qué hacen? Hidrolizan ATP cuando están unidas a DNA de cadena sencilla. Necesitan ATP, ¿no? Porque van a ir desenrollando la cadena, ¿no? Porque no nada más que lleguen y abracen aquí el DNA, bueno, se integran al DNA y solito van a ir avanzando. No, no, no. Es un mecanismo que va a generar un movimiento, ¿no? Después de la unión a la cadena. Y este movimiento, pues obviamente genera, más bien, sí, es un gasto energético, ¿no? ATP y los productos que quedan, ¿no? De esa reacción. ADP, adenosín difosfato más pirofosfato. Pero este es otro ATP. Aquí hay más ATP, no es el mismo que veíamos acá. Aquí el ATP lo estás usando para mover esta helicasa. Ajá, para que avance en esta dirección y vaya abriendo la cadena, como aquí vemos. Las vaya separando. Entonces, esto es un mecanismo de propela también. Va avanzando, avanzando y así va abriendo las cadenas. Ok, ya abriste las cadenas y para evitar que se cierre nuevamente, que se vuelvan a formar aquí los enlaces, pues uso estas otras proteínas, que son las proteínas de unión a cadena sencilla. Son proteínas desestabilizadoras de hélices. Pues justamente lo que quieres es estabilizar una nueva hélice, ¿no? Que se vuelva a formar la hélice. Ayudan a las helicasas, protegen y a la vez exponen los sitios de cadena sencilla. Previene la formación de hélices short hairpin. ¿Qué son estos hairpins? Pues son plegamientos, porque al irse abriendo este DNA,
Se puede plegar, bueno, formar nuevamente la cadena, o esto plegarse en sí mismo, o esto, ¿no? Esos son hairpins, hairpins. Ajá. Y entonces, pues tienes que evitar que pasen esas cosas para que haya una correcta lectura y se mantenga abierta la cadena. Entonces, pues ahí es donde juegan una parte importante esas proteínas de unión al DNA. Este proceso, estas helicasas van en ambas direcciones. Una en esta horquilla de replicación y la otra pues iría del otro lado. Uh-huh. Entonces vamos a ver este origen de replicación. Ahí están las helicasas, vean, ¿no? Están en ambos lados. Déjenme pongo la chamarra, denme un segundo porque ya me dio frío. Entonces, sí bajó mucho la temperatura acá. Bueno, ahí están las helicasas, ¿no? En ambas direcciones. Ahí está una helicasa, vean las subunidades, ¿no? Un par, otro par, otro par. Y aquí está el sitio de unión ATP, esos puntos amarillos. Uh-huh. ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4. Dejen que avance. Ahí están los sitios de unión. Uh-huh. Son 4. Entonces va a entrar el ATP. Ahorita más adelante en la animación. Ahí está. Entonces veíamos esto, ¿no? Las unidades azules, verdes, rosas o rojas. Entonces son sitios vacíos. Aquí no hay ATP. Entonces en las verdes va a estar el ATP, en las azules el ADP, donde ya hubo un cambio, ¿no? Ya no es lo mismo. Entonces va a haber un movimiento, más bien esto va a generar un movimiento en esta dirección. Vean ahí cómo cambió de posición. El que estaba vacío ahora tiene el ATP. Y el que estaba en verde, que tenía el ATP, ahora ya tiene el ADP. Uh-huh. Y así sucesivamente. Se van vaciando, se van llenando esos sitios. Entonces, ese movimiento, ese intercambio, va a generar ese mecanismo de propela, esa rotación, como una hélice de un barquito, ¿no? Ahí están los sitios, los dominios, genera ese movimiento raro que vemos aquí de costado, y ahorita decir, y ese movimiento es el que va a permitir que vaya avanzando, uh-huh, y que esta cadena la vaya como jalando, como que la vaya pasando. Ahí está, ¿no? El movimiento de propela. Entonces de esa manera va ahí, abriendo la cadena. Entonces, bueno, ya están abiertas las cadenas, ahora necesitamos esas proteínas de unión que ya les había comentado, ¿no? Que son, vean, es para evitar esto. Esos son los hairpins, este es un hairpin, son autoplegamientos, ¿no? Entonces hay que evitar que se formen para mantener la cadena lineal, porque la polimerasa, esta pequeña como herradura que ya veíamos hace rato, pues no va a ser fácil que entre aquí, ¿no? Porque ya se volvieron a formar puentes aquí. Pues es más fácil que todo sea lineal, mantenerlo lineal, parejito. Entonces aquí vemos, ¿no? Cómo entran estas proteínas de unión al DNA. Vean que están como abrazando, ¿no? Al DNA y manteniéndolo lineal. Bueno, continuamos. ¿Qué nos falta? Ya vimos las helicasa, las topoisomerasas, las proteínas de unión al DNA, la primasa, etcétera, ¿no? Ahora vamos a ver una de las... Todas son importantes, claro, pero la más común, la principal, ¿no? En este proceso, que es la DNA polimerasa y cómo se ancla al DNA. Este proceso, se los digo, no viene en el programa de cómo es que se ancla la polimerasa, ¿no?
La verdad es que el programa de esta materia, de esta parte, dice replicación, ¿no? Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? O sea, que no se queden solo con lo que hay, ¿no? O sea, ahorita les voy a explicar rápidamente cómo es que se ancla la polimerasa para que entre adecuadamente al sitio y empiece la replicación. Pero además de eso están ocurriendo otras cosas más a detalle todavía, ¿no? Que hay un montón de interacciones, enlaces, puentes, un montón de cosas. Que obviamente si a ustedes les interesa estudiar biología molecular o una tesis o ser biólogos moleculares, en- siempre va a haber más, ¿no? Más a detalle, más a fondo. Mm, Obviamente esto secuencia, ¿no? Esto es una proteína, la, la polimerasa que está aquí, perdón. Entonces, te puedes ir a nivel atómico, ¿no? ¿Qué enlace se formó? No sé, muchas cosas. Entonces, muchas de las cosas que no vemos es la parte superficial, lo básico. Pero ustedes pueden adentrarse más y más y más y más. Ajá. Bueno, sigamos con esto. Era un pequeño paréntesis. Entonces aquí tenemos la polimerasa, ¿no? Entonces, vean la forma que trae esto. Es parecida a la forma de la polimerasa, como de herradura, ¿no? Bueno, este se llama clamp loader, cargador, ¿no? Del clamp, de la pinza, por así decirlo. Y aquí tenemos el clamp, o la pinza. Entonces tenemos dos cosas, también se usa ATP. Entonces, el clamp loader se va a unir gracias eh, a la participación del ATP también al clamp. Ujú. Ahora llega el DNA, aquí dice más DNA. Entonces vean cómo el clamp loader abre al clamp y permite que abrace a las dos cadenas de DNA, ¿no? A la hélice. Entonces ya tienes una proteína abrazando al DNA. Ah, pues qué padre, ¿no? Y gastaste energía para hacer eso. Aquí tenías un ATP, ahora tienes un ADP y un pirofosfato, ¿no? Y ahora sí, este clamp loader pues, se libera y más adelante se utiliza otra vez, ¿no? Pero ahora, ¿qué va a pasar? Tienes la facilidad, o esto ayuda a que la polimerasa se una al sliding clamp, ¿no? Y le va a ayudar a localizarla, a que se una al DNA, ajá, para iniciar el proceso de polimerización. No crean que la polimerasa llegó nomás así solita, ¿no? No, 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 hay un montón de procesos ahí que participan. Bueno, pues gracias a eso, a estos dos ya tenemos la polimerasa en el DNA. Y ahora sí, es lo que les decía hace ratito. Fuimos viendo cada función de estas proteínas, ¿no? Ahora veámoslas juntas. Esto es el replicosoma. Cuando les dije que íbamos a ver hoy, les dije, vamos a ver el replicosoma, ¿no? Bueno, pues aquí está, les presento el replicosoma, es todo lo que hemos visto. El DNA parental, ujú, la cadena líder, ajá, que es esta, es de la parental, pero es la líder. Ujú. Y la recién sintetizada, ¿no? La que es continua en dirección 5' a 3'. Y aquí va la polimerasa en esta dirección, sintetizando esta nueva cadena junto con el clamp, ¿no? Bueno, ahí avanza, avanza. Aquí la helicasa nos va ayudando a abrir la cadena, entonces va a seguir avanzando. Está bien padre, bien fácil, continua. Ok, pues de la parental no hay tanto problema, ¿no? Porque arrancó por acá y se siguió. Ujú. Bueno, aquí estarán de acuerdo que al inicio, cuando se abrió la cadena, pues tampoco había un primer, ni de este lado, ni de este lado. El primer, o la primasa, aquí solamente funciona una vez, ¿no?
No necesitas estar replicando, a diferencia de la cadena retrasada, que como veíamos y vamos a ver ahorita otra vez, necesitas formar varios primers. Ok, ahora pongamos atención en la cadena retrasada. Aquí viene la helicasa, abriendo el DNA, y tenemos la primasa. Ajá, y vean, aquí está la cadena parental. Aquí se está sintetizando un primer de RNA. Aquí está la DNA primasa. Bueno, ya abriste la cadena por la helicasa, ya sintetizaste, y como es cadena sencilla, pues llegan las proteínas de unión a DNA de cadena sencilla, ¿no? Para evitar que se formen loops inadecuados o hairpins inadecuados o autoplegamientos. De cualquier manera está bien dicho. Bueno, sin embargo, vean que sí se forma un giro. No es que se esté polimerizando en sí, sino ocurre este giro. Ujú. Entonces, esto va a ir avanzando, acuérdense, ¿no? Porque la licasa va hacia acá, entonces esto va avanzando. Entonces, aquí llegó un primer primer que ya avanzó. Acá hay otro primer que también ya avanzó. Pero sigamos. Bueno, ya tenemos nuestro primer de RNA. Ajá. Entonces tenemos ya la posibilidad de sintetizar, ¿no? Porque ya tenemos el hidroxilo 3'. 5', 3'. Entonces el hidroxilo está aquí. Entonces aquí la polimerasa ya sintetizó este pequeño fragmento rojo. Ajá. Aquí está polimerizando y va avanzando. Y va a llegar un punto que, como veíamos en la imagen, va a estar aquí el primer de RNA previo, ¿no? Entonces aquí se suelta. Y aquí esto es lo que ya había sido sintetizado. Y si se dan cuenta, pues ya está en hélice, ya está duplicado, ¿no? Bueno, pues este es un fragmento de Okazaki, este es otro fragmento de Okazaki. Ajá. Y así sucesivamente. Entonces, si recordarán, la helicasa H es la que va a quitar este RNA y la polimerasa va a poder continuar, porque va a haber un hueco aquí, ¿no? Entonces, esto va a seguir arrancando, bueno, avanzando. Aquí va a estar el NIC, va a llegar la ligasa y va a unir este hueco. Ahora el siguiente, esto va a ir avanzando y así sucesivamente en cada fragmento de Okazaki. Interesante, ¿no? Entonces, esta es una microfotografía microscopía electrónica, donde ves todo el replicosoma. Pues vean, es una cosa enorme, ¿no? Pues lo puedes ver en el micro, ya tiene un tamaño considerable. Pues esto es todo esto. Bueno, entonces vamos a ver dos videitos. Véanlo, traten de entenderlo en lo que voy por el cargador. Ya se va a acabar esto. Y es el proceso que ya vimos de la replicación. Es más, lo voy a dejar con audio. Escúchenlo en inglés mientras voy por el cargador. Ok, entonces ahora
pongámoslo, bueno, se las explico yo. Bueno, acá abajo va a estar esta es la cadena parental. Ujú. Esta es la helicasa que está abriendo las dos cadenas. Entonces, una cadena parental va para acá y la otra cadena parental va para acá. Esta va a ser la cadena líder continua, ¿no? O sea, si se dan cuenta, se arranca y se sigue, ¿no? No hay ni giros ni nada, ¿no? Entonces, por eso aquí las proteínas de un día, una cadena sencilla, sí puede haber, pero no es que necesiten estar. Porque pueden pegarse, porque pues imagínense todo esto es ahí una masa enorme de cosas ahí flotando, pues puede ocurrir que sí, ¿no? Porque pues hay interacciones y que pueden ser atraídas, etcétera. Podría ocurrir, sí. Pero donde más van a participar es acá, en la cadena retrasada, ¿no? ¿Y por qué no es lineal? ¿Por qué no es continua como esta? Por la dirección, ¿no? Entonces, aquí pues obviamente tenemos la helicasa, la topoisomerasa, la helicasa, perdón, y hay un impedimento estérico, ¿no? De espacio. Además, recuerden la complementariedad, o sea, la dirección de las cadenas. 5' 3', ¿no? La otra va a ser complementaria, 3', 5'. Entonces, también por eso. Por eso es que aquí se arranca y no tiene ese impedimento, ¿no? Pero la otra cadena es la inversa, la complementaria. Entonces necesitas hacer este loop para que todo entre bien y puedas llevarse a cabo la síntesis 5', 3'. Ah, ahora entendemos por qué, ¿no? Por qué tiene que haber ocurrir todo esto de los fragmentos de Okazaki, ¿no? Vean, ¿cuál es la cadena 5', 3'? Aquí está 5', la seguimos. Ujú. Ahí está, ¿no? Es la continua. La complementaria, la 3', 5', es la que ocurre, en la que ocurre este proceso. Tiene otro sentido, ¿no? Tiene otra dirección. Entonces hay que girarla para que dé más espacio, porque aquí chocaría todo, y además para que la síntesis pueda ocurrir también en dirección 5', 3'. Ah, no habíamos dicho eso, se me había pasado. Bueno, sigamos. Entonces, pues ahí se forma el clamp, que ya dijimos, y empieza la síntesis, ¿no? Aquí ya se abrió y es continua. Y acá es donde se van a formar los fragmentos de Okazaki, ¿no? Este es un fragmento, acá ya va otro que ya avanzó. ¿Están de acuerdo? Está en la polimerasa, ¿no? Ahí está, todo lo que ocurre. Entonces, esta la líder, la continua, pues ahí se va, ¿no? Entonces, acá es una cadena parental que hay que hacerle el primer de RNA, ajá, para que la polimerasa tenga el hidroxilo libre donde empezar a pegar, ¿no? Entonces, aquí en este espacio ya se puso el primer, ¿no? Entonces sigue avanzando. Va a llegar un momento en que el primer va a llegar a la polimerasa y va a poder sintetizar esta nueva cadena de DNA, ¿no? Entonces lo sintetiza, termina ese fragmento y se suelta. Vean, llega hasta el otro, se suelta y otra vez viene ese loop, la primasa, no sé qué, no sé qué. La ligasa ya está por ahí sellando ese huequito y así sucesivamente. Esta animación es en tiempo real. Entonces, este proceso está ocurriendo a esta velocidad en alguna célula que se le esté replicando, bueno, en algún DNA que se le esté replicando, a esta velocidad. Pues rápido, ¿no? Eso es un concepto que se llama procesividad. Ajá. La capacidad o cuántos nucleótidos une cierta polimerasa en un tiempo determinado, ¿no? En un segundo, en un minuto. Ya lo veremos. Pero bueno, ese es el proceso en general, luego vemos más particularidades. Ahora, si lo vemos con esquemitas,
Es lo mismo, pero con manzanitas, ¿no? Entonces aquí está la cadena parental. Aquí está la polimerasa de la cadena líder, que se agarra y se arranca y ya, ¿no? Hasta que termina. Y acá la otra, la retrasada, discontinua y los fragmentos de Okazaki. Ahí está la líder, ujú, la helicasa, abriendo las dos cadenas, la retrasada o lagging y el fragmento de Okazaki. El clamp, porque son dos polimerasas, ¿no? Ahí se suelta el clamp. Que se suelte ese clamp permite que se mueva tantito la cadena retrasada. Ujú. Y aquí está la primasa, sobre todo en la cadena retrasada. Ahí va sintetizando el primer de RNA, quitando las proteínas de unión a DNA. Sigue avanzando, llegan nuevas proteínas de unión al DNA para evitar que se autopliegue. Llega el clamp y une a la polimerasa y entonces empieza la síntesis de ese fragmento. No olviden que había un primer de RNA. Entonces llega al otro extremo, y se suelta. Y ya tienes este nuevo fragmento. Ahora, vean cómo se regresa un poquito para sintetizar el primer de RNA, ¿no? Entonces por eso se ve que avanza, regresa un poquito. Avanza, regresa un poquito. ¿No? Ahí están sintetizando el 5' a 3'. Llega al otro sitio, se va a soltar, ¿no? Y así sucesivamente. Está padre, ¿no? Bueno, pues ese es el proceso de replicación. Ahora ya conocen las enzimas, cómo ocurre, la cadena líder, la cadena retrasada y la función de cada una, ¿no? Ahora, ese es el proceso en general. Habrá particularidades dependiendo del organismo, si son procarióticos